Bueno, buenas noches, mi nombre es Pedro Escobedo y esta es la quinta evidencia de la materia de química, que es de las leyes de los gases. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner aquí. Em, los gases se forman cuando la energía de un sistema excede todas las fuerzas de atracción entre las moléculas. En el estado gaseoso, las moléculas se mueven rápidamente y son libres de circular en cualquier dirección. Este es un ejemplo que puse. Este es un recipiente donde está el gas y que se mueven las moléculas. A medida que la temperatura aumenta, las cantidades de movimiento de las moléculas aumenta, que ese es el ejemplo que puse. Le pusimos aquí de calor o temperatura y se mueven más rápido las moléculas. El comportamiento de todos los gases se ajustan a unas leyes, las cuales relacionan el volumen, la temperatura y su presión. Existen varios tipos de leyes, pero las más importantes pues, son las que vamos a nombrar en este momento. ¿De acuerdo? La primera es la ley de Bohr, para que se vea aquí mejor. Nos dice que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Este es el ejemplo que pusimos. Aquí está el mismo recipiente, tiene una presión de 2 bar y se mueven aquí las partículas. Cuando tiene una presión de 4 bars, aquí se mueven más rápido. Y esta es la gráfica que está representada por el volumen y la presión. La fórmula de la ley de Bohr es P por V igual a K, donde P es la presión, V el volumen y K es en una constante si la temperatura y masa del gas son constantes. ¿De acuerdo? El siguiente es la ley de Charles. Aquí está. Esta ley dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura el volumen del gas disminuye. Aquí es otro ejemplo también, el mismo recipiente, está tapado con el gas, no tiene ninguna fuente de calor. En este dibujo ya le pusimos la fuente de calor y aquí aumentó. La ley de Charles, bueno, esta es la gráfica que está proporcionada por el volumen sobre la temperatura. La fórmula de la ley de Charles es el volumen entre la temperatura igual a una constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos que es la ley de Gay-Lussac. Establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Esto es porque al aumentar la temperatura las moléculas del gas se mueven más rápido y por lo tanto aumenta el número de choques, es decir, aumenta la presión. Este es el ejemplo que pusimos, el mismo recipiente tapado, aquí están las moléculas de gas sin calor. Al aumentarle el calor, las moléculas, como acabo de mencionar, empiezan a chocar entre ellas elásticamente y sobre el recipiente. Bueno, esta es su gráfica que está direccionada sobre la presión sobre el tiempo, la temperatura, perdón. La fórmula de la ley de Gay-Lussac es presión sobre la temperatura entre una constante también. ¿De acuerdo? Y de aquí tenemos la ley de los gases ideales. El gas ideal es el comportamiento que presentan aquellos gases cuyas moléculas no interactúan entre sí. Aquí se ve bien. Y se mueven aleatoriamente, en condiciones normales o estándar. La mayoría de los gases presentan comportamientos de gas ideal. Cuando las tres leyes se combinan, que son las leyes anteriores que expliqué, que es la de Bohr, la ley de Charles y la de Gay-Lussac, todas estas leyes en una sola ecuación, se obtiene la denominada ecuación general de los gases ideales, que está representada por esta fórmula, ¿de acuerdo? Que es PV es igual a N de RT. P es la presión, V es el volumen, la N es los moles, la R es la constante universal de los gases y la T es temperatura. ¿De acuerdo? Y bueno, esta es la teoría cinética de los gases. Esta teoría explica las características y propiedades de la materia en general y establece que el calor y el movimiento están relacionados, como las leyes que leímos anteriormente o que mencionamos.
Em, las partículas de toda la materia están en movimiento hasta cierto punto y el calor es una señal de este movimiento. La, la ecuación de la energía cinética promedio está dado por S es igual a 1 medio por mv al cuadrado, donde S es la energía cinética promedio, la m es la masa y la v es la velocidad promedio al cuadrado. Eso sería todo. Buenas noches. Hasta luego.